¿Te sentiste en el escenario? Te voy a decir, como alguien que ha estado involucrado y que estará siempre sentimentalmente al teatro, como alguien que ha estado involucrado en varias etapas de su vida, siempre de la mano de Enrique Chao y de Arturo Rodríguez, yo contemplo el éxito teatral si tú sobrevives. Wow. Sobrevivir. Si tú sales a flote, Bueno. si tú sales... Yo no digo éxito teatral guardando las distancias. Para mí, hacer una obra de Robertico no es tener éxito. Es montarse en un tren. ¿Tú me entiendes? Sí, pero en este caso, esta fue una obra que en todos los sentidos, o sea, tuve mucho público. Yo cuando la comencé a ensayar pensé que no iba a poder hacerlo como todo lo Tú que misma hago, dirigiste. ¿sabes? Yo dirigía, producía y hacía ese Exacto. papel que era era un papel complicadísimo. Un Ventú. Exacto. Entonces estaba Romariel y Karina y mi hija me asistía y bueno, otro grupo de gente más que trabajaba conmigo, Héctor Matías y compañía. Pero te quiero decir que me fue bien económicamente porque no me quedé con deuda, gané. No Exacto. gané como en todos los papeles que hice, pero no perdí, pude pagarle bien a todos. Pero eso a mí se Gané me ocurre premios. que eso es lo más importante. La obra estuvo, no, al final no. No. La obra estuvo nominada, yo Sí. como directora, y lo gané. Ese día yo gané 4 premios, gané como actriz, gané como productora, no la producción, gané. Pero ese es un tema del cual yo siempre digo, voy a escribir. Es interesante debatir sobre eso. Voy a escribir cuando está el debate, ¿Qué pero es luego una no obra? escribo porque después la misma vida me enseña que mejor me callo y me pongo a plantar mis matas. Porque después veo que lo que hay alrededor y... ¿Entiendes? O sea, María, en estos pero días grábate. quería hablar de eso. Yo te recomiendo, grábate y después buscas un editor que transcriba esas cosas y a lo mejor tú Bueno, tienes una eso hace publicación. tiempo también. No, que tengo que ella hacerlo. tiene joyas. Sí, De yo lo hecho, sé. una serie de entrevistas no suena descabellada. Ujú. Entrevista con María Castillo, Sí. plantadora de plantas, enmascarillada. Sí. Y abuela maravillosa. La abuela de Valentina. De Valentina. Sí. Gina, Sí. viendo One Month After Being Known in That Island, un mes luego de ser conocido en esa isla, se me ocurre, y por lo que me dice Luis, en esas chácharas nuestras que se extienden y tocan diversos puntos de vista, se me ocurre que hay un ingrediente para conocer nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. La gente siempre habla primero, el hecho de que siempre hablen de nuestra verdadera identidad. Tenemos que salvaguardar nuestra verdadera identidad. Las identidades son orgánicas. Exacto. Y tú te adaptas y las readaptas en la medida en que te es posible o que las circunstancias te lo demanden. Qué belleza del libro. Sí, sí. Gracias. El que lo quiera comprar, que se joda. O que hable Bueno, con está Gina. disponible en Amazon. Ah, bueno, está bien. Ok, Pero que Rubén, no hay que por joderse. favor. No, porque yo no voy a poner. A mí, ese libro es mío, ¿eh? Sí, ok, de acuerdo, yo lo compro en Amazon. No, luego viene el de Micaela. Que ya me Te mandan voy a decir un- por qué tú tienes uno y yo no. Uy. Después de que Bueno, como lo voy a querosear ahora mismo. Miren, yo te iba a preguntar Ajá. que cómo tú abordas el tema de la identidad caribeña y de la identidad dominicana y de por qué nosotros miramos, por qué entiendes tú desde el punto de vista de una curadora de arte experimentada y joven a la vez, por qué nosotros miramos tanto a Latinoamérica y no miramos atrás de nosotros al Caribe. Bueno, en primer lugar, justo este proyecto expositivo Ujú. que sucede el año pasado en Basilea, en Suiza, revisa las cuestiones identitarias caribeñas. Y lo hacemos desde una aproximación teórica de Edouard Glissant, que plantea justamente la criolité, que no es la traducción al español literalmente de criollización, porque eso para el español es otra cosa, sino la criolité es esta cuestión, justo lo que tú decías, la capacidad que tiene un ser humano en esa búsqueda de la emancipación constante, de estarse siempre reinventando.
absorbiendo todo lo que está en su contexto y luego convirtiéndolo en algo completamente distinto. Que al mismo tiempo yo lo vinculo con la idea de quemar imágenes. Y cuando hablo de imágenes no solo en términos visuales, sino también sonoros, literarios, cuando en este caso el ser humano, con unas capacidades perceptivas determinadas, absorbe y entiende cómo está codificada una imagen, saca todo lo que puede aprender de ella y luego genera una completamente distinta. A partir de ese momento, la anterior ya está, digamos, quemada. Exacto. Y es lo que ha sucedido justamente en el Caribe. Y justo la razón por la que, o una de las razones, pienso yo, por la que la construcción identitaria dominicana se mira más dentro de un discurso latinoamericanista que uno caribeñista, es porque nuestras ideas de Estado-nación parten mucho de como pasar paños tibios, digamos, y está muy vinculado a una continuidad de procesos coloniales que luego se convierten en un Estado nacional. Y pero en el Caribe hay también procesos coloniales. Sí, pero son mucho más, en el momento de quiebre son mucho más profundos. En el caso, por ejemplo, de Jamaica con Reino Unido, o el caso de Trinidad y Tobago también con Reino Unido. Son procesos independentistas, quizá porque también son más recientes y ya tienen había en el siglo XX un escenario en donde ser mucho más críticos para la construcción de un proyecto nación. Pero sí, como que parte de ahí es la diferencia considerable, el quiebre considerable entre el proceso colonial y luego el proyecto nacional que se pretende generar. ¿Y no piensas que el idioma tendrá algo que ver? Yo no pienso que tenga que ver tanto. No, a mí me parece que del mismo modo en que el idioma sí aproxima, por supuesto, pero no es tan fundamental, porque hay otras maneras de percibirnos también que están ahí. El lenguaje sí. Exacto. Y eso sí lo tenemos muy común. O sea, solo debes poner a alguien haitiana como Tessa Mars junto a Madeline Jiménez Santil, dominicana, y te vas a dar cuenta la cantidad de similitudes. Y dentro de las diferencias también los puntos comunes. Igual es el caso de Shareli Emanuelson de Curazao, que viene también, como es un contexto sumamente distinto, pero comparten un montón de ideas sobre emancipación. A mí lo que me parece sí, yo diría que es por ahí, como qué tan acomodados hemos estado con la colonización, digamos. ¿Y cómo comenzó el proyecto? ¿Cómo se unieron para crear esto? Este proyecto, hay una iniciativa suiza que dirige Albertine Kopp, que se llama Caribbean Art Initiative. Y ella en el 2019 hacen un open call para este proyecto expositivo. Y entonces Pablo Guardiola, que es un amigo artista boricua, y yo decidimos aplicar juntas. Y justamente con este proyecto que parte, eso es algo interesante, del Tratado de Basilea, que es yo estaba leyendo exacto, es el tratado que ratifica la división de este caso de la isla a la española. Bueno, el título hace alusión directa al tratado. Exacto, sale del artículo número 9 del tratado. Papi estaba escribiendo un libro sobre el Tratado de Basilea. No sé si lo terminó. Hay que preguntarle a Lozano. Sí, porque aunque no lo haya terminado... Hay que buscarle la vuelta. Sería bueno. Pero a mí me interesa ese proceso porque precisamente teniendo como punto de partida el Tratado de Basilea, que si hay un documento más colonial que ese, no sé cuál es. Exacto, y justamente lo que nosotras en un momento decíamos es, bueno, este documento que es tan importante dentro del imaginario colonial caribeño, sentó las bases de cómo continuaron haciéndose otros tratados, no solo en la colonia española, sino en los otros imperios. Y resulta que sucedió completamente aislado. Una noche pasando, como en Basilea también encontramos como una memoria de cómo se firmó el acuerdo. En una casa, escondidas, no tenían la menor idea exactamente de cuál isla le estaban hablando. Son como mensajeros de ambas
coronas, quienes lo firman, luego cuando eso llega a España se queda como en el aire, aquí nunca se le hizo caso. Sin embargo, es el documento en el que se ampara el proceso revolucionario haitiano para ocupar esta parte de la isla y erradicarla, abolir la esclavización. Que ahí entonces es donde justamente nosotros decimos como, bueno, existiendo un contexto determinado, unas herramientas legales. Como en todo. Exacto. La revolución haitiana, consciente de que este documento se había firmado, hace uso de él, pero a su manera, buscando justamente una emancipación, en este caso del lado este de la isla. Wow. ¿Cómo se traduce todo eso en una exposición de artes visuales? Es la pregunta que Rubén quería hacer, que yo me no, y a María, que como... María es idónea en esta mesa para esos temas, sí, además, que está muy ligada, por cierto, a estos procesos de hace años. Que cómo se traduce eso en una obra de teatro. También, que cómo se traduce ese esfuerzo identitario. Yo digo que nosotros tenemos los ojos cerrados. Ajá. Nosotros tenemos los ojos cerrados. Y nosotros como nación. Sí. Para conocernos a nosotros mismos tenemos los ojos cerrados. Hay naciones que tienen un ojo abierto, hay naciones que squinten, como dicen, y nosotros tenemos los ojos cerrados. Y estamos en una habitación oscura. O sea, es y no hay ventana. Y no hay ventana. Y no hay ventana. Exacto. Bueno, escuchando tu interesante exposición, recordaba, ¿no? Los encuentros caribeños de teatro, por ejemplo. Sí. Quizás yo me fui de aquí a los 17 años y siempre estuve como en un proceso, desde antes de irme, con la literatura latinoamericana, la literatura europea. Tenía muy poco contacto y conocimiento de lo caribeño como tal. Entonces, ya cuando de adulta, tanto como directora de la escuela o de la compañía o como teatrista, cuando participaba en encuentros caribeños, hablaba de instituciones, por ejemplo, como Casa de las Américas, y agradecía incluso las revistas de literatura, tanto la de teatro conjunto como la revista de literatura, porque si no hubiese sido por ellas, en esos encuentros yo no sabría realmente qué pasa en otros lugares respecto a teatro. La mirada siempre estuvo, o sea, yo te podía decir la cartelera parisina, porque yo he vivido allá, he viajado todo el tiempo allá, o lo hacía antes. Y entonces yo estaba pendiente de cuando yo fuera que iba a verla, comprar, Peter Brook está en la... Me pasaba igual con España, que me voy a Madrid, pero en realidad yo no sabía lo que pasaba alrededor. Y en esa época, acuérdense, no teníamos internet, salvo por determinados libros, poco, porque ellos... o sea, el Caribe no solo es un problema de que aquí hablamos español y los otros, o sea, son francófonos, anglófonos, no es un problema de que la lengua nos ha separado, nos ha separado la pobreza. Sí. O sea, nosotros siempre hemos tenido que esperar un proyecto francés que me vincule con Haití. Por lo menos yo estoy hablando como una señora retirada mayor, sigue siendo lo que me pasó. No, porque tu visión es tan válida como cualquier otra. No, bueno, pero te quiero decir que en ese sentido yo me mortificaba tanto que un día decidí dejar de mortificarme, en el sentido de que me preocupa, te escucho y me alegro que haya gente como tú, joven, con toda esa energía para seguir con esto. Me pasaba con Alana también, claro. En sus constantes publicaciones y ese tipo de cosas, porque precisamente yo lo planteaba así en esos encuentros, qué sé yo lo que está pasando, y de hecho yo fui a presentarme a Guadalupe con la Compañía Nacional de Teatro, que por primera vez viajaba al exterior con todo pago por la embajada francesa. Wow. O sea, la embajada francesa me manda a mí a Guadalupe, a un festival. Yo llevo una obra latinoamericana, llevé La Mano, que estaba protagonizada por Víctor Checo y Ángela Che. Me llevo a los otros dos actores, Isabel Spencer,
a Vicente. Me llevo a Esbel, mi utility en la compañía, etcétera. Pero el Estado Dominicano no puso un centavo. O sea, yo conocí ese festival y proyecté nuestro teatro en un ambiente multilingüe gracias a la embajada francesa, con la que hice una cantidad de montajes que finalmente, bueno, me invitaron a Aviñón, me invitaron a Argentina cuando lo de Cortés. O sea, yo hice todo un seminario de Cortés porque era un autor que a mí me importaba muchísimo. Me mandaron los especialistas, me mandaron un codirector, yo pedí luminotécnico, me mandaron un coreógrafo, o me trajeron un coreógrafo que había trabajado con Pina Bausch, que yo pedí para que la compañía entrara en otra dinámica. Todo eso no le costó un centavo al Estado Dominicano. Quiere decir que es la pobreza lo que nos ha separado. No tenemos la manera de nosotros mismos crear proyectos que estén, digamos, patrocinados, soportados por... No, además proyectos que sigan, que exacto, continúen. No es un festival, es algo, pero que siga un festival, que sea el festival del 2021, 2022, 2023, claro, que no sea pero, que si es gobierno fulanito, gobierno sutanito. Pero en los festivales de aquí no se trae gente del Caribe casi, Puerto Rico. No se trae. Pero cubanos y puertorriqueños. La lengua. El único que mira el Caribe un poco y después sus posibilidades, el mundo puede con Edanco. Claro, pero que bueno, estamos hablando de danza. Pero sí, que eso no, porque yo veo, qué sé yo, bueno, yo sabía ruso, pero cuando yo no sabía ruso yo veía con el mismo interés actores actuando en ruso, yo actuaba en ruso también. O sea que la lengua es una limitante hasta cierto punto. Es verdad que hay un tipo de teatro más, digamos, oral, de discurso escénico oral, de buen decir, que tú te pierdes una parte, pero también ves ahí, estás con la respiración de un martiniqueño que tú nunca tienes contacto, viendo de qué se trata su teatro, su corporalidad, aunque la obra no sea, de hecho se puede escoger un material más donde... Eso depende del montaje también. Por eso, tú puedes escoger un montaje, pero yo estaba en Guadalupe y nuestra obra, que es una obra que se actúa en español, una obra latinoamericana, ni siquiera la dominicana. Lo que quiero decir es que para mí ese tema siempre me pareció, yo escucho todo, pero para mí en la práctica era eso, no era un problema de multilingüismo, no era un problema, es un problema de pobreza, que los cuartos me los daban los franceses, me los daban los españoles, bueno, todavía así, ¿quién habla aquí del Caribe? En el centro van todos. Porque luego tú piensas, ese proyecto de Gina, que es poderosísimo, probablemente tenemos que hablar en esta década de exposiciones sobre el Caribe que se han, y en otras décadas más que se han hecho, y esta quizás encabeza eso, y al Estado Dominicano no le costó nada. Es lo que te digo, como no le costó nada... En todos los procesos está ahí, y no siempre es que no, es pobreza, o sea... Es pobreza, pero de todo tipo, no económica. Exacto, es falta de visión. Es visión. De visión. Claro, de visión. O sea, lo más mínimo. Y luego, además, y de complejo, tenemos que estar... mirar a los vecinos. A nosotros no nos educan para valorar la cultura. No, exacto, no. Pero sobre todo como digo, rico ni pobre. La cultura de los vecinos, porque son pobres. Exacto, la cultura del buen vecino. Son pobres, ¿no? Es mejor yo saber hacer un ciclo de Cortés o de Sarah Kane, que es inglesa, por ejemplo, pero ella escribe sobre los suicidios y ese tema me interesa, no sé qué. Es eso, o sea, ustedes tendrán que seguir porque yo ya me cansé y la verdad que hay que reconocer las cosas. O sea, yo ya no doy para más. Yo, aunque no se me olvide hacer una obra en el cosa, seguir dirigiendo y enseñando y sembrar mis matas, no doy para más, porque cuando uno se mete en esas cosas, es tan... Cada vez que uno sale de un encuentro, o yo te escucho y digo, qué bueno que ella está en eso, porque ya yo no alcanzo, ya yo no llego ahí, porque ya yo, son casi 50 años bregando. Bueno, en esa nota nos vamos a ir a una musiquita y regresamos en breve, señores. Amado Radio, hace rato que estamos grabando. Qué maravilloso. Sí. Gina Jiménez está aquí, la curadora, Luis Graham está aquí, el curador. Y está aquí la enferma, los curadores y la enferma. Sí.
Bueno, la enferma Sí. teatralmente hablando. Sí. Gracias a Dios. María Castillo. Entonces, ellos tres le han dado forma al título de este programa, que es Ponderaciones sobre asuntos identitarios caribeños y dominicanos a la luz del cansancio que produce María Castillo, todo. ¿Ok? Se ve que tú eres escritor. Es que nada más ahí. Nada más ahí. Bueno, Bueno, probaste que eres escritor. No, a mí no me produce cansancio todo. A mí lo que me produce cansancio es que cada vez que uno Lo mismo, es convocado, repetir. exacto, a un evento internacional, a un encuentro, hablamos la misma cosa, pero como ya a mí me ha pasado tanto tiempo, acuérdense que yo estoy en esto de los 13 años, mi nivel de cansancio es mayor a cualquier persona de mi edad porque empecé muy temprano. Entonces, volver a hablar de lo mismo, hablamos tan bonito, ay, nos abrazamos tanto, Sí. después nos escribimos un par de días y después todo el mundo se olvidó y vuelvo al encuentro. Eso es como los problemas de Bellas Artes. Ay, que no hay para pagarle al músico de Dajabón, que es el mismo que va a Montecristi, y yo salgo llorando y yo digo, pero esto me va a matar, yo me voy de aquí. ¿Y cuántas veces usted trató de salir y nunca salió? Siempre volvía para atrás. No, porque yo de donde no me voy es del escenario, de ahí me sacarán a palo. Pero yo estoy hablando de la función Nadie te va a pública. sacar. Yo fui directora de la Compañía Nacional, de la Escuela de Teatro 3 veces. O sea, me tiré que todos esos procesos desde Balaguer, que no quise ser funcionaria. Yo no dirigí la escuela cuando Balaguer. Lo que pasa es que como también tengo buena memoria y me pasaron muchas cosas, tengo que quedarme en mi casa sembrando matas. En mi época, si me nombraron directora, Lo he dicho 10 veces. el cosa llegó al nombramiento, un telegrama, y yo dije, yo no voy a ser funcionaria de Balaguer. Y me quedé de profesora. Maestra sí yo puedo serlo, yo no puedo María, ser ¿le dijiste directora. que no a Balaguer? Bueno, le he dicho que no a alguna persona. Bueno, está esta premisa la aquí cosa que es que un no sé ni presidente qué no se pasó con dice, eso ¿no? después, como Qué mi maravilla. sueldo, que alguien, porque era por cheque, se llevaba el cheque cuando Sí. yo estaba en Moscú, durante 6 años cobraron, y bueno. Lo que quiero decir es que no es que me harta todo, sino me angustia demasiado la falta de salida a los problemas que hemos enunciado durante tanto tiempo. Entonces luego el dinero se va en unos libros azules de unos técnicos, de unos tecnócratas que después resumen todo eso. En el encuentro tal, tenemos que acercar muchos libros. Y el problema sigue. Entonces, el dinero para los tecnócratas aparece, para que escriban sobre el problema. Exacto. Lo que no aparece es la solución. Entonces yo, como lo que soy es actriz... Y la solución está palpable, está ahí frente a ti. Claro, pero que yo estaba... O sea, yo lo que entré de niña fue a ser actriz, eso era lo que a mí me gustaba. Después la vida se me complicó demasiado. Tuve que ser directora, después tenía que ser dirigir una escuela volviéndome loca, una compañía volviéndome loca. No, hombre, no. Yo lo que quiero ser es actriz. Entonces, esos temas que yo, claro, con interés y siempre participando en eventos internacionales y todo lo que cosa, ponía mi posición, que es más o menos la que estoy diciendo aquí, pero más bonito porque era un discurso. Claro. Pero me angustia que todo vaya para atrás, me angustia que la gente joven esté tan angustiada. Entonces, como yo me angustio, María, me porque quedo no es trancado. exclusivo tuyo, o sea, Gina me es testigo. Gina y yo duramos horas a veces en el teléfono. Y es pensando estas cosas, cómo nosotros resolver vainas. Tenemos un chorro de cosas internacionales que tenemos que estar buscando fondos, pero aquí están los fondos. En este país están los recursos, Rubén. Cuando María habla de pobreza, no necesariamente es que no hay recursos. es No, que a no, veces no, no. Las cuestiones No, la culturales pobreza- la están pobreza en del último espíritu. renglón, Exacto, siempre, la los pobreza, presupuestos exacto. nacionales. Y además el espíritu de Nacional, es pobreza. la Exacto. pobreza La nacional. actitud de pobreza. O de cómo que hay. acercar naciones, cómo acercarnos a Haití, que es la cultura el único rubro donde tenemos quizás una conversación que sí es posible en estos momentos, porque otros territorios no les interesa o están mezclados con unos elementos políticos que son muy ácidos. Entonces, ese agotamiento y ese agobio lo tenemos nosotros. Ustedes ya están del programa, pero no, eso déjenmelo a mí. Ustedes tienen que seguir detrás, porque esa es la cosa. Ya yo no puedo, porque me puede dar una cosa y quiero ver a mi nieta crecer, a mi hija, tengo que ayudarla. La cosa es que nosotros nos encontramos con tanta Después de gente. coger los frutos de la mata que sembré, que son Exacto. Nos muchos. encontramos con tanta gente que luego nos da muchas satisfacciones. O sea, nosotros encontrar artistas visuales que tienen una investigación constante en estas temáticas, en su
identidad, en cómo esta idea de, bueno, se habla de decolonización, pero hay otras aristas de todo esto y hay gente enfocándose en cosas específicas de todos estos procesos y lo están traduciendo en obra visual, lo están traduciendo en textos, algunos en el teatro. Entonces a nosotros nos satisface eso y poder encontrar eso y de repente trabajar con eso. O sea, uno vive entre agobio, preocupación y esas pequeñas satisfacciones. Pero claro, porque yo estoy feliz de oírlo a ustedes dos, así que no desmayen, que entonces yo me voy tranquila para casa y digo, qué bueno que ahora el futuro está en buenas manos. Claro, lo que deberían ser más personas como ustedes, eso es lo que yo quisiera, y que todo eso se conociera más, y que todo eso llegara al alcance de la mayoría y tomaran conciencia, porque si no vamos a seguir siendo un club, y yo ya me retiré del club. Bueno, sí. Hay un aspecto interesante en la obra de Minia Viviani, que es una artista guadalupense, precisamente, y ella, como se acerca a las ideas decoloniales, es justo desde la idea de, bueno, el sistema perceptivo humano ha sido sumamente condicionado, de una manera además como muy lineal, que responde a las lógicas de acercarse al mundo de Occidente. Y en ese sentido, yo lo vinculo a por qué, de nuevo Rubén, la pregunta inicial, miramos más hacia Latinoamérica en lugar del Caribe. El Caribe es un lugar heterogéneo por mucho. O sea, si lo vemos inclusive en términos proporcionales, territorio, cantidad de personas frente a otros lugares, es sumamente heterogéneo. Y la verdad es que el cuerpo humano, durante muchos años, muchos siglos, hemos estado condicionados a entender más lo homogéneo. Y por ende es mucho más fácil acercarme a aquello como Latinoamérica, que parece ser mucho más homogéneo, obviamente con un discurso latinoamericanista que es sumamente problemático precisamente por eso, que acercarme a lo heterogéneo, a lo que no tengo tantas herramientas para. Y ahí entra la cuestión como de un miedo, que yo creo que es la principal razón en términos espirituales que mueve la ausencia de políticas públicas en el Estado Nacional Dominicano para acercarnos al Caribe. Espiritual. Sí, o sea. Yo creo que tú lo estás sublimando mucho. Sí, yo creo que corrupción, tan sencillo como eso. Lo cual es un mal espiritual también. Sí, claro. Exacto. En suma, tú tienes razón. Okay. Yo estoy hablando disparate, teta de yegua. Ahora, puedo decir que se ha avanzado en algo, porque estamos mirando Latinoamérica. Por lo menos estamos mirando por este lado. Es eurocéntrico. Exacto, por lo menos no estamos mirando al continente equivocado. Por lo menos o sea, que se ha avanzado. Sí. Me voy muy feliz de aquí. Muchas gracias. Estamos mirando para otro lado, se logró algo. Ya nos volteamos, ya no estamos en el país, estamos mirando para acá. Sí, pero María, mira, yo recuerdo cuando yo empecé en la universidad, nosotros pensábamos estas cosas y teníamos que mirar México, que se haga con los textos de ¿quién? Octavio Paz, El laberinto de la soledad, como entonces es un marco de reflexión sobre qué es la sociedad mexicana. De repente en la universidad aquí nos servía de marco para pensarnos nosotros. Nunca se nos ocurrió a Glissant o al MSC. Pero ven acá. O sea, yo nunca tuve un acercamiento en clases de literatura, de filosofía. ¿Y dónde estudiaban los profesores? Y en literatura. Tuve algunos profesores que estudiaron en Rusia, casi en el mismo tiempo que tú. O sea, estamos hablando de que estudiaron en Europa, estudiaron en España, estudiaron en México. Pero que ni los mismos míos de gastronomía. Incluso la persona que me introdujo a mí, a quien era Escoffier y todas esas otras personas que hemos hablado, fue una dominicana. Pero ni el venezolano, ni el ecuatoriano, ni el otro profesor mío que eran de Latinoamérica me hablaron de esos grandes chefs. Fue una dominicana que me habló. No, pero espérate, la cocina es distinta. No, pero lo digo en el contexto que ellos están hablando. Sí, pero en ese contexto inclusive la porque cocina, no hay información. No, porque lo francés es lo básico. Sí, pero no hay información. Pero, Rubén, la información es muy fina. O sea, después, tú no has escuchado nada de esta La estoy provocando. Déjala. Lo que pasa es que ya mis provocaciones caen en un pozo con Micaela. Ya, hombre, ya. Y justo ahí está la diferencia, por ejemplo, de quiénes son
quienes construyen el discurso y los marcos teóricos en lo que sucede en movimientos independentistas como Guadalupe y Martinica, que aún no se han concretado, digamos, o movimientos independentistas exitosos como el jamaiquino. O sea, ahí tenemos una clara diferencia entre tener a Edward Glissant, Aimé Césaire y tener a Frantz Fanon. Exacto. En Jamaica, se me olvida siempre su nombre, que falleció hace poco. Bueno, ya me acordaré. Pero cuando lo comparamos de pronto con quienes han articulado los marcos teóricos de los procesos locales, Sí. hay una diferencia. En la literatura, yo más fácil conocía a Marcel Proust. Más fácil. Claro, todos que nosotros. A Jacques Stephen Alexis, Ujú. a Javier Renaud, ¿me Sí. entiendes? O sea, A René de Pestre, a ahí al lado. René de Pestre, o sea, unos tipos que estaban ahí al lado y que dieron su vida luchando por la causa dominicana. Ujú. ¿Ustedes sabían eso? A Jack Pugh, O sea, señores, sí. yo conocí a Jack Pugh después de yo tener 25 años. O sea, además Exacto. produjo su Exacto. literatura aquí, la única que produjo. Exacto. Porque murió jovencito en una batalla nuestra. Exacto, Y luego- lo mismo fue ya Stephen Alexis, Exacto. que escribió ese portento de novela que es En un abrir y cerrar de ojos. Y escribió después Mi compadre General Sol y todos los libros que escribió. Qué cosa tan Pero René de Pestre es otro que es otro que se cansó. Es otro que se cansó. Y se fue para París y ahí vive él tranquilo y ya que él dijo que no me jodan, a mí que no me jodan. ¿Tú me entiendes? Yo vengo a sembrar mata para acá como hace María Castillo. Que no me Mira, sofoques. mira, Sí. Lauryn Hill fue otra, la cantante Lauryn Hill. Lauryn Lauryn Hill. Hill. Sí. Esa de se ganó sus 2 Grammy, hizo su álbum, me dijo adiós con todo el mundo. Esta industria para ustedes, gracias. Sí. Mira, pensando en René de Literal. Pestre, hay un texto de él que descubrí en unos archivos que liberó la UNESCO hace poco. René de Pestre escribe sobre, o contra esa idea del arte naif haitiano, por ejemplo. ¿Cómo? Sí, porque se dice arte naif y realmente es un término que realmente es peyorativo, en tanto naif, infantil. Espontáneo. De verdad. Sí, pero no solamente espontáneo como una técnica maravillosa y exaltando la espontaneidad, sino con unos ingredientes peyorativos como arte menor, en tanto no académico y en tanto no producto de unos procesos formales que regían. Y entonces él dice, no, es que están llamando a ese surrealismo haitiano, y cuando yo pienso en lo que dice de Pestre, tú te vas a Alejo Carpentier en El reino de este mundo, Exacto. y todas esas cuestiones que en la literatura es donde primero nos llega a nosotros. Pero él dice, ellos han traducido en arte visual o en imágenes visuales todo ese mundo surrealista, ese mundo mágico, fantástico, y claro, que hace Europa y que hace este marco de pensamiento, en su caso francés le dice arte naif como una manera de secundarizar, Ok. De ponerle en segundo ponerlo plano. en segundo plano. Y entonces no, él dice Que no es tan realismo importante como los otros. haitiano. Y es un texto maravilloso donde él quiere decir, dejen de llamarle arte naif, o por lo menos para despojarlo de esa cuestión como O a lo intención mejor puede ser política. fauvismo o lo que sea. Y O no naif. surrealismo No, también, no sabemos. surrealismo. Puede estar Un enmarcado en otra, Un pero nuevo ismo. eso sería, Un nuevo, es eso algo sería muy totalmente grande. nuevo. Fauvismo o surrealismo, no, es naif. Sí. Pero eso es un ejercicio de colonial. Es un ejercicio entonces de emancipación, de pensamiento, de esos marcos que nos definen, señores. Estamos siendo definidos hace rato por gente que no es la que está en nuestro cuero, como dice mi abuelo, la que ha estado viviendo aquí, la que tiene, señores, nuestro bagaje, que va desde una cuestión de memoria oral, de material, Religiosa, esta mezcla de religiosa, tantas mágico, cosas. Exacto. tradición. Todo. Bien, señores, vamos a una pausita y luego seguimos aquí con Gina Jiménez, María Castillo y Luis Graham Castillo. Sé que nadie me va a llamar, eso a mí me prende como que... ¿Te gusta? Full. A mí también. ¿Qué te apaga? ¿Qué les apaga? Así como le excita, ¿qué les apaga? Que me sofoquen. El mío por ahí, la intensidad. La intensidad, ok.
No sé, que a mí me apagan tantas cosas. Literal. O sea, bueno, pero la no respuesta, por ejemplo, o sea, La indiferencia. la La indiferencia, esa cuestión de no tener un feedback, me apaga. Tu mala palabra favorita. Díganlo, no importa. Ya yo la dije, el coñazo, cuando estoy en el teatro que las cosas no funcionan, ese es como mi palabra. mantra, sí, yo comienzo, coñazo. Bueno, Sí, coño es de la mía también. Pero coño no es una mala palabra. Bueno, en el contexto de coñazo la moral es como- dominicana, sí. Sí, bueno, pero que coñazo es cuando eso me alivia de no matar a una persona, me autorregula en el teatro, por eso yo nada más lo hago en el teatro, y sale sola, eso no, fuera del teatro no sé por qué, y solo cuando estoy dirigiendo y la gente no reacciona, entonces eso me... Aunque en el contexto de los chats, realmente la que yo más uso es MMG. O sea, quizás es la que menos verbalizo. La mía es MMC. Oh, Es MMG, pero no la tuya, sino... Oh, ok, ya. yo ahí tengo como Yo estoy más Yo confundida. lo Ok, podemos no. decir. Digan lo que La mala palabra. Sí. Manny- Yo me refiero a mamagüevo. Sí. Y el mío es macagrano. Ah. Yes. Yo ahí- Exacto, MSG. Wow. Mira, eso es interesante, porque yo puedo, o sea, yo ahora puedo decir lo que quiero, pero cuando ese tipo de palabras, por ejemplo, cuando yo estoy dirigiendo una obra, me pasó con un actor que me odia, porque la obra no necesitaba, digo, uno de los que me odia, la obra era una obra maravillosa, que no necesitaba ninguna meterle morcilla, ni mala palabra, ni nada. Y el día del estreno, o sea, yo tenía todo controlado. El día del estreno, lo primero que digo, la gente no puede estar bebiendo antes de salir al escenario, porque es que si te bebe una, está bien, y no me vengan con el cuento de calentar la voz, pero después se puede ir de control, o puede pasar que después se vaya la energía. Y cuando lo primero que yo oigo que él dice es esa que tú dijiste acá, yo dije, pero eso yo ni lo he dicho en mi vida, ni lo había oído, pero en esta obra, en este escenario, pero eso no pega, esta no es la obra. Él lo introdujo en sus líneas. Él lo introdujo y muchas malas palabras diferentes, pero él decía que, porque es un tipo de obra donde la gente... Se le desarrolló un Tourette. No, lo que un pasa desborde es que hay creativo. obras- al dominicano le gusta ir al teatro a oír malas palabras, entonces esta obra no lo ameritaba, y en general Sí. hay que tener una palabra fuerte, porque no son malas, son fuertes, una bien ubicada, pero Claro. tú no puedes comenzar a sacar todo eso ahí, pues un disparate. En una buena obra Exacto. que funciona y que da muchísima risa, pero aquí la tracanada es decir una palabra fuera de contexto para que la gente se ríe, diga, ahí dice mucha mala palabra, y todo el mundo va a exorcizar, Exacto. a hacer su catarse ahí de gente como yo que nunca ha dicho esas cosas, pero que el coñazo Claro. sí lo digo, ¿verdad? Entonces, eso es doble moral todo. En mi caso es que yo no las oía y no las decía, y para mí eso es muy fuerte. Claro. Entonces, decirlo, cuando salió la crítica, lo primero que dijeron que la obra estaba plagada de palabras innecesarias. Digo, mi hijo, tú estás en un montaje mío, yo no necesitaba eso, la obra Exacto. es buena. Sí. Entonces se encojonaron, pero bueno, lo que quiero decir es que fíjate cómo para mí, por ejemplo, todo eso puede ser muy fuerte, y soy una persona que ha vivido situaciones muy fuertes y en Pero general. el actor que hizo eso, de ponerse a beber, o sea... No, los actores beben generalmente. Yo no lo hago porque yo tengo una miedo cosa, de que se me... Una cosa es beberse un traguito para Suavizar. calentar No hay la... forma de calentar sin bebérselo, porque el que se bebe uno no sabe después lo que va a pasar. Exacto. Es un problema de energía. El trabajo con la energía es lo que el actor necesita
porque eso uno se lo bebe después para bajarse. Ujú. Pero si te lo bebes adelante, así mismo te puede tumbar la energía. Sí. Porque tú no puedes controlar. Porque tú te bebes uno, te puedes beber dos, te puedes beber tres, y no es para calentar, hay Eso es formas así, de calentar. eso es así. Exacto. Entonces después, porque uno no se O puede sea que a mí dormir. me extraña que un actor con entrenamiento haya hecho eso. Bueno, no voy a entrar en detalle Sí. quizás porque entonces Pues ahorita sabemos porque a lo quién mejor es. no, pero tenía razón yo, y lo primero que pasó fue eso, y eso a mí me incomodó muchísimo porque eso no fue lo que yo monté. Sí. Entonces, claro. No, yo me imagino. Pero bueno, quería hacer ese paréntesis de cómo yo puedo, como ustedes me están oyendo hablar de esta manera. Sin embargo, hay cosas que yo nunca ni las oía ni las decía, y eran como, bueno, en mi crianza, yo soy mucho mayor que ustedes. Vamos a ver. Sí, Micaela. ¿Qué sonido o ruido le gusta? ¿Le gusta? El de la lluvia, muy fácil. María. A mí me gustan mucho los sonajeros de diferentes, o sea, me gusta el viento golpeando en diferentes materias. Sí. No el viento solo, sino el viento. Tum, 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 tum. María, me tomaste la mía. A mí me encanta el sonido del viento, sobre todo entre pinares. sí, Es todo, Sí, una a mí me delicia. gusta, a mí me gusta el sonido del viento entre palmeras. También. El batir Claro, de las palmeras. sí, sí. una Es que el cosa viento donde quiera que cae bien, va bien. Sí, Pero el sí. sonido La del lluvia, viento claro. en la sierra de Bauruco, ya cuando estás acercándote al hoyo de Perrentito, es exquisito, exquisito. Es de las cosas más bellas que yo he escuchado. Yo estaba en Mata Grande después de Sajoma y eso es espectacular. Naturalmente Ay, sí, esa goma se siente nublado, pegado, esa goma. un frío, o sea, Sí, y Mata Grande, que es entrando al parque. exacto. Estábamos ahí a metros de distancia de la casa, de la caseta y o sea, había una casa que está en el parque. Y había ¿El J. Armando? Sí, No. sí, el Armando Bermúdez. Que va también por Manabao, por allá. Sí, por- y entonces el batir, el sonido del viento en eso. Habían veces que yo le decía, mira, baja la música, baja la música. Exacto, no hay Deja, y los grillos y todo eso. Y bueno, el es sonido de la arrollador. naturaleza, hablamos de la lluvia, Sí. del viento. La naturaleza en eso es la... A mí lo que me asombra es los sapos, los grillos, las aves. Yo no Cantan. soy fanática particularmente de los grillos, de ninguno. No, a lo que me refiero es que los grillos, todo en conjunto, el conjunto general de la sinfonía natural, Ah, bueno, sí, así sí, pero es individual. súper medible. O sea, los sapos no dicen wow, wow. Los sapos dicen así y tú puedes medir, coger el tiempo. Y tú lo puedes oír todo con ritmo y con todo lo que hay. ¿Tú me entiendes? Como Sí. los coquitos. Sí, es asombroso. Una cosa genial. Las chicharras del sur, que Sí. debe ser cigarra, Sí. pero nosotros decimos chicharras, Sí. son Ah, maravillosas. chicharras. O sea, ese sonido, y entonces se acrecenta a mediodía, Sí. cuando el sol está como en Ajá. un pico alto, Ujú. pero intenso. A veces es como un sonido como de un concierto estridente, full en el sur, así como. Wow. A mí esa me encanta. Y en ese mismo, ¿qué sonido, ruido no le gusta? Esa la perforadora, cuando van a hacer edificios cerca de uno. A mí me disgusta particularmente la bocina de los carros, la gente que no... O sea, el ruido. Mira, a mí, voy a sonar un poco filosófico. Yo tengo un poema donde lo digo, pero hay un sonido que es cuando hay un silencio. Tú has visto animitas, ¿verdad? Sí. Yo lo equiparo esos sonidos como el de la animita, Sí, pero sí, el en sonido mi es época como- se veía, la dieron esa animita, yo la vi de chiquita. Mi abuela me decía, le daba ahí una... Tú sabes, como hay un silencio total, pero realmente nunca hay silencio, ¿eh? Sí. Pero tú tienes ese como un zumbido en el oído. A mí siempre me pasa y eso Sí. es incómodo para mí, porque como que lo puedo percibir, Sí. como y hay momentos que me incomoda, así como es como el silencio total. No, pero Que óyelo no es ahora, sil- yo lo estoy Exacto, oyendo. Yo tampoco, Yo lo también. estoy O sea, oyendo. yo hice un alto y lo estoy oyendo Sí, ahora yo mismo. también, claro. Eso a mí me molesta cuando no tengo otra cosa. Por eso yo siempre en casa, escribiendo, lo que sea que esté haciendo, hay un radio, hay un televisor, hay alguna cosa de fondo que me permite distraerme de ese ruido.
Sí. Ah, el Yo no sé si silencio, tiene un el nombre. silencio. Sí, pero Sí, es el sonido del el silencio. sonido del silencio. Oh, muy bien, mira qué buen título. Lo que meditan es, los que meditan te dijeran que tú tienes que Hacer las paces con eso, Exacto. quizás, sí, yo sé, ya alguien me A lo mí, dijo a mí una se me vez. ocurre que ustedes dos son locos. ¿Se te Ese- ocurre? ese es un Eso- título. Eres muy ocurrente. Eso, tú eres muy perceptivo. Tú eres muy ocurridor. Trascendido. Sí. Trascendido, mi abuela lo decía. usted hay ruido que no le gusta. En mi caso es el ruido blanco, que va un poco vinculado con ese, ese sonido del silencio, pero El ruido El blanco. ruido blanco. sí, El ruido blanco. Sí. porque ¿Qué es un ruido? Ah, el bulto. Vamos a ver, Gina. Vamos a ver, Gina. Dinos. es ese tipo de ruido que no entra dentro de un ruido interesante, que luego pasaría a ser sonido, porque hay una ausencia de armonía en él. Y entonces, Wow. Una nota redonda, tú me dirías. Sí, exacto. es blanco. Entonces por eso. es- O no es- armónico. Ajá, es Es muy complejo dodecafónico, porque concreto. nos desbarata en términos perceptivos. No, pero muy bien eso. Ese Señores, es- perdón, yo tengo que hacer un break. Yo acabo de estar hablando hace unas semanas con un artista cubano viviendo en Miami, que él está creando arte con sonido, pero no en la frecuencia que debería ser. La verdad, para mí, Blancos. debe ser blanco, ¿verdad? Pero él habla, todos Sí, deberíamos gracias, estar por- vibrando no en 440, o sí en 440 y no en la normalizada. La verdad son cosas como a las que yo nunca le había llegado. Y este pana, Pero literalmente... tú sabes como que hay megahertz, ¿no? Tú sabes que hay 110 megahertz, 930 megahertz y que Sí, pero él cada habla de la uno- frecuencia en la que los sonidos cada están frecuencia ajustados. te supuestamente en el cuerpo te vibran en diferentes maneras y te ayudan de diferentes Sí, maneras. no, eso lo sé. Lo que no le llego a esto que tiene un componente conspiranoico, porque él incluso habla de cómo Ok. Hitler hizo que se ajuste la frecuencia para que todos vibremos y los sonidos estén grabados, las Ujú. trompetas se graben en una misma frecuencia, ese Sí, tipo de sí. cosas. Yo había oído Para mí es nuevo, ¿eh? Entonces, Pero- No, pero es pero- alguien que se relaciona muchísimo con los sonidos y él, bueno, llegó a decirme que Sí. yo emito unos sonidos. Eso fue para mí como... o sea, como Todo que la cuerpo gente vivo emite- emite sí, sonido. Sí, pero Vibración. espérate, como que alguien Y tenga vibraciones. esta cuestión que sea su vida, su día a día. O sea, yo no podría, yo creo que, o sea, no podría. Tú suenas. Yo sueno también. Bueno, es maravilloso. A lo mejor este chico va a escuchar este programa. Te mando un abrazo porque la verdad me estimulaste a buscar. Mira, pero son notas redondas, porque eso lo hizo Yogi Ligeti y Ligeti más que nadie en 2001, Odisea del Espacio, pone muchísima música de Ligeti. Sí, tía, me acordaste a Cataro. Sí, eso eran sí. búsquedas, eran experimentos para Exacto. romper con la armonía. Claro, Pero John que- Cage lo hizo. termina generando Exacto. otro tipo de armonía. Y- La diferencia con el ruido blanco es cuando Brian no hay Eno. manera de que genere armonía. Entonces ahí es donde... A lo mejor tu amigo es experto en agarrar esos ruidos blancos y armonizarlos. Es posible. Es armonizador. Porque usualmente del ruido blanco. el arte sonoro va de eso. Es Sí. generar ¿Tú te otras imaginas? ¿Tú te maneras imaginas su de tarjeta de Tienes que conocer a presentación? este chico. Soy armonizador Nos vamos a Miami. de notas blancas. De armonizador de sonido blanco. Diablo, men. Uf, Sí. Eso es un buen oficio, ¿eh? Sí. Seguro. Tú ves, eso es algo que yo empezaría a estudiar. María Bueno. Castillo, siembro matas y armonizo ruidos blancos. Diablo, qué Bueno, envidia. aquí vamos. ¿Qué profesión que no sea la tuya te gustaría ejercer? Te voy a buscar mi lista. Yo no, Gina lo sabe, yo debí ser arquitecto, ¿eh? Yo debí ser arquitecto. Pero ¿Por qué? mira, María Castillo sabe Para mí que yo tú no- fui a su clase de teatro, porque yo estaba fascinado por el teatro. Por un momento yo me confundo, yo creo que debo ser actor, pero mentira, yo estoy buscando maneras de entender todas estas disciplinas. Sí, pero, también. pero también no trabajaste para ser actor, pero el proceso te liberó muchísimo. Pero Te- muchísimo, O sea, tú a los 3 total. años tú eras otra persona. Es verdad, literal, yo hice teatro. Para mí, Viste loca. para mí tú no, es inconcebible pensar en ti como en otra cosa. ¿Qué otra cosa? No, o sea, otra entonces profesión. el oficio de curador, Ya, el oficio claro. de escritor, el oficio de persona que busca hacer sentido de... Tú ves, yo Para quería- mí todo yo quería eso es lo ser que somos ustedes son. todos. Yo quería ser actriz, cantante,
pero a mí no me dejaron. Pero yo lo intenté, señores. Yo estudié Pero no publicidad, te da tiempo. estudié Bueno, sí periodismo. soy lo chef, pero yo solté. quería O sea, salir en la televisión. Pero tú puedes experimentar. No, pero actuando, No, Pero tú puedes actuar. Métete en un No, no, grupo no, de no. teatro. Pero tú te metes en un grupo como Soraya Pina, que se me. Sí, yo sé, Que lo dicho estoy sea de pensando. paso, Soraya, que maravilloso. su mamá murió. Sí. Y nuestro más sentido pésame. Y el más Soraya. sentido me pésame también para Altagracia Salazar, que perdió su papá ya. Oh, caramba. Dios, diablo. Bueno, Ya yo hablé con ella. sí, vamos a hacer una pausa. Bueno, faltan preguntas. Claro. Ah, bueno. Yo no he respondido. Pero yo la a esa. respondí. No, ¿tú sabes lo que me pasa a mí? Que, Lo que pasa es que son tres gente. Por eso. me pasa un poco como a ti, o sea, a mí, pero todo lo que yo te diga está ligado A lo que usted hace. a lo que yo hago, o sea, la filosofía, la psicología, Exacto. pero la decoración, que me gusta mucho, yo soy experta como en organizar espacios, Exacto. tipo maricondo, pero como profesión quizás, lo de la jardinería me lo he tomado muy en serio, porque todo Yo iba a lo decir quiero- horticultora. Yo iba a decir Sí, usted horticultora. claro, porque eso sí no tiene que ver María, con ¿tú lo conoces mío. a Rafi Vázquez? Sí, yo lo conozco. Pero vuelve a tener una conversación con Rafi ahora, porque ayer me pasé una mañana con Rafi Vázquez Ay, en Puerto no. Plata. Y ese señor que viene de ser un paisajista exquisito, Exacto. Sí. y que claro, está en una edad que ya lo que tiene son memorias maravillosas, porque no hace paisajismo, pero tiene una relación con las plantas en su casa y Sí. este jardín inmenso, entonces puede hablarte de cada cosa y de la tierra, de con qué combinan materiales, insumos, ese tipo de cosas para poder sembrar. Claro. Yo creo que te haría muy bien hablar Sí, con en Rafi. realidad a mí lo que me pasó es que siempre estuve como vinculada al campo en Jarabacoa. O sea, claro. nosotros tuvimos varias casas en Jarabacoa y ahí yo sembraba, pero lo cuidaba otra gente cuando yo me iba, porque solamente cuando pasaba largo periodo. Luego me di cuenta y me cambié del lugar donde vivía porque me hacía falta aquí. Yo le decía a mi marido, yo quiero como esto, pero allá, que yo no tenga que como transportarme y que sea cerca. Y entonces me di cuenta que algo que me angustiaba, o sea, lo hice antes de la pandemia, y era como preparándome, porque aprendí la jardinería, como se aprende ahora todo por los tutoriales, YouTube y todo eso, pero lo tuve que aprender porque nadie podía venir a la casa, el jardinero. Claro. Entonces me tuve que como ocupar yo, y esa ha sido mi terapia. Ahora yo no quiero que él vaya, porque si no, no Te tendría... arruina, te no, arruina le quita, le quita. Claro, ¿no? Y además ya lo aprendí. Y me Claro. y comencé a ver defectos, como en 4 que fueron. Yo decía, pero eso no es así, esto no. Aprender a curarlas, aprender a reproducirlas, los sustratos, o sea, lo he aprendido con un entusiasmo increíble, pero ha sido mi salvación de la locura. Por eso cuando salgo a la calle me siento tan extraña, porque yo no sé qué yo hubiera hecho ahí trancada sin esa manta. Wow. Oye, ahí está. ¿Y ¿Usted, Gina? señora? En mi Señorita. caso, yo estudié justo lo que quería hacer. Yo vengo de la arquitectura y justo por eso desde como muy temprano estuve cercana al Caribe, porque la arquitectura es una disciplina que necesita estar conectado con el espacio geográfico en el que se va a practicar. Luego hice estos estudios curatoriales y luego hice una maestría en estudios visuales, y es como... Que ya. son las- No hay nada que te las hubiese tres gustado van hacer unidas. fuera de... Claro, la otra va Es que bonita. a través de la Es como arquitectura tú. puedo hacer, por ejemplo, el abordaje a la geografía. Genial. A través de la maestría es entonces como las visualidades. Me puedo acercar a la música, como me acerco al teatro, como me acerco a la literatura. Exacto. Bueno, ahora lo contrario. ¿Qué profesión no les gustaría ejercer? A mí contable. Exacto, las financieras. Yo esto- recogedor de No, basura. La financiera Pero yo no también, podría ejecutar- contabilidad, algo tan cuadrado. Para mí los contables son las personas más exentas de imaginación que hay. O sea, y me excusan los contables, pero eso no es para mí. ¿Tú me entiendes? Bueno, tú lo ves con letras, su imaginario del número. Exacto. Número. Tú ves Pero letra, yo veo la finalidad es cuadrar una vaina. ¿Tú me entiendes? Cuadrar. The bottom line. Es como la finalidad, ese es el Sí, punto. esa es la Porque los finalidad, números son claro. igual infinitos y por Sí. ende es como Claro, creatividad la música, total. Yo tiene que ver con la definitivo, música. cualquier cosa que me ate a un 8 a 5 en una oficina, no es para Yo iba a mí. decir No es para burócrata, pero Exacto, después me... no es burócrata. Yo iba a decir burócrata, pero se me adelantaste, porque eso sí yo... Pero Que no. pues claro, yo tenía unos puestos que no eran burocráticos, eran creativos y o
O sea, tenían que ver con lo mío, pero eso de... Exacto, Tenía su exacto. parte burocrática. sin duda. Pero claro, muy Sí, desesperante. Eran una parte. No, pero una parte... nada más. una Oye, parte ¿tú has sido burócrata? Sí. Ah, bueno, porque eso de que te enseñen un curso para cómo el procedimiento para los Muchacha. cheques. Entonces tú y tu Eso es secretaria terrible. están ahí para... Entonces después se tapa un inodoro que con 300 pesos un plomero tuyo lo resuelve, pero no, hay que licitar y después entonces Ay, te ay, cuesta no hablen de eso, por 3.500 Dios, que me da dolor y de entonces cabeza. cuando ella va con el cheque le dicen que no, que ya no son así. Yo, acuérdate que hay que poner tal cosa. Y después cuando ella va, pero ese no fue el curso, no, ya hay otro curso porque ahora entonces yo me fui. Yo dije, no, eso es lo que da el ACB, no Sí. montar las obras. sí. Y el ACB te lo da, porque ya yo quería ir a matar a alguien. Yo digo, o me voy a morir yo o voy a matar a alguien. Hay que irse. Sí. Desde que la ley me lo permite. Mami decía eso, antes de tu matarte, mata a la persona responsable. Uy, no, eso es terrible. No, nunca Sí, se sí. dio No, y eso. lo Sí, yo mejor, no podría. Lo mejor que hiciste fue eso, pues todavía está con nosotros. Bueno, Estoy con ustedes y de qué manera. ¿Qué signo Sí. eres? Maravilloso. Sagitario. Libra. ¿En qué horóscopo? ¡Oh, Dios mío! Bueno, soy Escorpio y soy perro en el chile. Ok. Ah, pero si hay que De decir el Libra, chino. muy bien, Yo soy Libra. Libra, sí. ¿Qué leen, Sí. actualmente? ¿Qué leen actualmente? Que es el mejor amigo de la rata, el perro, ¿verdad? Eh, El perro y la rata se llevan bien. En La el rata y signo el se buey. llevan muy bien. La rata Sí. y el buey también. Yo soy El buey. rata. Yo soy rata. acaba de pasar el año de María el Cerdo. Yo Sí, soy rata. pasó ya. El Tú me dices pasado que tú eras fue el buey. cerdo. Buey, Ay, no. pero qué año tan puerco. Yo no sé. Yo Yo no sabía que era ese, qué puerco, yo esperándolo. Sí, terrible. Pero lo que pasa es que en el año del puerco, y déjenme hacer este Sí. inciso, el puerco se vuelve contra sí mismo, María. O sea, el cerdo no le va bien en su propio año, como pero muy bien. emocionalmente. Bueno, pero la Es interesante. humanidad entera se volvió una posilga, porque no le fue bien antes. Exacto. No sé, el puerco no le fue bien. Bueno, seguimos. ¿Qué leen actualmente? Mira, yo he destapado unos diarios que encontré de Susan Sontag, que su hijo como que encontró un chorro de cosas que ella anotaba y lo ha armado en un diario amorfo y rarísimo. Y son 2 tomos, entonces estoy en el segundo que a veces lo leo y lo releo. Después de eso son muchísimas cosas como que investigación que estoy haciendo. Anoche me la pasé con Danilo de los Santos y unos textos que escribió de los 80 y esa generación, Fiordano, artista visual de Santiago. En eso- Soy profesional. Sí, muy. ¿Usted? Bueno, yo tengo la satisfacción por primera vez en mi vida de decir que no estoy leyendo nada. Wow, maravilloso. Como yo. Que yo paso por la biblioteca y veo, son como pulsiones. Ay, este libro de Rodolfo Santana, que sé yo, que ay, mira, me lo dedica. Entonces me quedo con el libro y leo de ese libro. Sí. Estoy Y también. agarra otro. Claro, unas cajas de libros que estaban en España de Iván que llegaron. Entonces voy viendo de dónde vinieron. O sea, los veo todo, pero ya leo de otra manera. María, no Porque- se te ocurra botar esos libros, ¿oíste? No, tú Ah, sabes que nada, sí. no se puede votar nada. No conoces mi biblioteca. Sí. Pero lo que quiero decir es que por No, tú me lo primera vez en dejas la a mí, vida tú me lo dejas a mí. no me siento que en mi mesita de noche tiene que haber un montón de libros por si me muero, vean que yo soy culta y leía. Yo me libré de Hay eso. algo así, es verdad. Entonces, pues tú lo- no, pues tú estás en la edad de leer, yo estoy en la edad ahora de releer. ¿Tú lo pensaste alguna vez? No, eso lo veía en la película, Igual que yo. realmente. No, pero en la ¿Qué? película tú sabes Pues no, es que tú- voy a dejar esto tener- aquí. tener un- Voy a dejar esto aquí para que si me muero piensen Mira que lo yo que soy pasa. culpa. Wow, fíjate lo que Digo, pasa. que es lo que uno tiene que oír. No, es divertido reírse de eso ahora. Pero hay una época donde tú tienes que decir que tú estabas leyendo Oh, 5 sí. libros, Sí, porque sí, si no, sí, tú sí, no sí. estás bien. No, yo leo- Entonces yo estoy tan feliz de no estar bien que es así. O sea, es una Regularmente. pulsión, es lo que me... Regularmente en mi método era el siguiente. Yo leí un libro de cuentos para los momentos de ocio breves. Leía una novela Exacto, yo y también. leía un ensayo para cuando me lo pedía. Eso se fue. Yo podía llevar 3 cartones, Eso 5 se, fue, cartones. eso se fue al carajo. Yo leo una novela, yo leo un libro de cuentos o yo leo un ensayo. Y no cualquier ensayo, tienen que ser ensayos bien
bien animosos. Claro, lo que No, sí que uno ya es más enfocado. Pero que fíjate, eso a mí me pasaba eso también, por eso digo que por primera vez no tengo que decir, tengo ahí esto, Sí, sí, porque sí. yo hacía eso, a veces cogía un libro de algo breve, lo mismo que Sí, tú hacías, ujú. pero llega un momento en que es como que tú pasas por ahí y el libro te habla, o sea, Exacto. el libro te llama, Sí, sí. entonces tú recuerdas ese libro, el que te lo dedicó, entonces tú abres todos esos recuerdos, buscas determinada página, tú rememoras Sí, ahora. sí, O sea que sí. no estoy leyendo, estoy rememorando y oyendo la llamada de los libros. Y tú, porque nadie se Bueno, baña en mi con caso Dios sí dos estoy en el momento que ustedes dicen que ya no tú están. tienes la juventud. Claro. Ese es el momento, ¿eh? Aprovechala. Entonces estoy leyendo La Nueva Conciencia Psicodélica y algunos textos de Donna Haraway y en general mucho video. O sea, para mí como acercarme a la producción audiovisual es leer también. Sí. Tiene mucho sentido. Ok, ¿cuál es la flor favorita de ustedes? ¿Su flor favorita? Mira, por su olor el jazmín, porque además es una parte importante como de mi niñez en Opa. Mi abuela tenía muchísimo jazmín en la parte delantera del jardín, entonces por las noches ir donde mi abuela Sí. era oler a jazmín. Yo por primera vez en Mata Grande me dio mucho el olor de la campana, de la campanilla. Aquella psicodélica. Flor de la campana, sí. Y Alucinógena, quise decir. realmente no aluciné, no fue para tanto, pero fue muy placentero entrar en contacto con ese olor, muy, muy particular. Muy bonito. A mí el olor de las flores me da náusea y me Y en la entonces, funeraria la paso mal. A mí me gustan los Wow. girasoles, por ejemplo. pero Porque no cuando- huelen los girasoles, así no, por lo menos no. No, por eso, cuando yo estoy en la funeraria, todos esos aromas que ustedes rememoran Bueno. de manera tan... Sí. A mí yo me comienzo a poner mal, yo no soporto los Yo los perfumes. asocio- que- yo los asocio- prefiero la madera, el pino, por ejemplo, o sea, sí. pero Sí, las sí. flores, Yo los Ni las asocio con rosas una ni cosa. nada. No, Yo los las aso- rosas. es que me da náusea. Yo los asocio con bingo, con jugar bingo, ¿El qué? el olor de las flores. Oh, wow. Ok. ¿Y A tú? mí me gusta mucho la flor de la chinola. ¿Qué? Wow, Que Yo nunca había oído eso. oh diablo, sí, la Nunca. recuerdo, es Tú- bellísima. Y huele. Gina se las ha arreglado para impresionarme en todos los sentidos. Encima de que me trajo un libro a mí. Me alegro, Sí, me alegro. sí. Ok. Ok. Me estás poniendo mala con Micaela. No, O sea, por Dios. ¿Ya Micaela lo pidió? No, no, hombre, por Dios, ya yo lo pedí por Amazon. Ok. Hace rato. Wow. Ok, color favorito. Ay, ay, ay. Azul. El azul. Yo antes iba por la vida de azul y me iba Yo muy tengo una bonito. relación con el negro ahora, yo creo que ahora mismo es como Como el buena negro. liceísta. Azul. Yo era azul Soy también. egoísta. Ay, Jesús. ¿Y usted, señorita? Aquí sí lo voy a poner como para No impresionar. me diga que el verde agua A ver. o la degradación No, que es- hay entre el... De que el número tal entre el azul Va por ahí, turquesa y- espera. Es los atardeceres de otoño en Cabo Rojo. Pero Gina, O sea, esos tonos son... ¿y qué tono es? Tú No tienes que puedo andar con un decidir. muestrario de eso. Lo Tú dices, tengo, lo mira, tengo, lo el tengo. olor. Ella ve esto, Lo tengo, ella no lo sé. tengo. Ella lo está Ella no, Ella lo tiene. Ella es un hecho vaineo de Gina. Claro, Tú eso sí. tú Es un estás- echabaineo, porque es que Gina está en esas montañas constantemente. O sea, si hay una cosa que Gina hace, ir a la montaña constantemente. Me encanta verla a ella porque cuando llegue a mi edad y esté tan ácida, entonces estará sentado con otra persona. Pero esa es la edad de eso, de Exacto. impresionar. ¿Cuál es el color favorito? de- ¡Negro! Pero cuando usted pone como Daria, porque yo. Daria, diablo, yo amo Yo a adoro Daria. a Daria. O sea, y Daniela. En lo que ella está buscando para echarnos vaina, mírenlo ahí, lo encontró yo creo. No, yo le en la dije que ande foto- con una muestra. No, Porque, pero- Oh, Gina, claro. pero eso es una amalgama, o sea, hay de todo. Es Eso una... O sea, es interesante, una naranja intensa degradando. Wow. Tiene un rojo en algún momento, Todo, es tiene una todo, belleza. una paleta. Bueno, Eso pasa en señores, mi manual de fotos. es verdad, señores, es verdad. Sí. Ok, ¿cuál es el país o ciudad favorito de ustedes? Porto. En Portugal, sí. Ok, excelente. Luis, Yo no lo sé porque a lo mejor no he estado. bueno, Pero de lo que ha haya estado. no sé, como ciudad, sí, por ejemplo en Latinoamérica, me encanta eso que sucede en Palermo, Buenos Aires, como
esa dinámica que tú tienes tantas pequeñas librerías juntas, que sé yo cuánto. Ay, Pero, ay, Jesús. Ay, Jesús. Rubén, relájate. Sí, está Porque bien. lo puedo ya responder. No, yo iba a decir eso mismo, pero la última vez que fui, Ajá. estaba todo tan sucio en Corrientes y en todas partes. Horror. No, la O sea, corriente. es eso, un horror. eso lo dañaron. Esa era una de mis ciudades favoritas. Sí. Yo iba mucho con mi familia, con mi esposo, con mi hija. Íbamos mucho, yo iba mucho realmente. Los teatros Pero- están cerrados en Corrientes. por No, pero cierto, todo. ya- O sea, la primera vez que yo estuve ahí, mi hija era chiquita y yo le dije, estoy a las 2 de la mañana en Corrientes comprando libros. Y dice mi hija, ¿y? Ay, ay, sí. Digo, Daniela, Supéralo. supérelo. Estábamos en el Hotel Savoy, que ya debe ser una ruina, pero los políticos se han encargado de destruir todo. O sea, ya esa no es mi ciudad favorita. Sí. No tengo ya ciudad favorita. Sí, Y claro. entonces, su plato favorito. ¿Y la de comer. Gina? Ah, de Ya Gina. dije Porto. Sí, Ah, ella sí, dijo sí, Porto, sí. sí. Su plato favorito. Ay, uno Mira, que- ay, perdón, dime. se me ahogó la boca. Yo te hubiera dicho, cuando yo estaba en Rusia comía caviar, arenque, y a mí me gusta el arroz con habichuela, con carne guisada, con Mira, aguacate, mira. porque no lo puedo comer nunca, la arepita, todo lo que yo no puedo comer. María, Eso para ¿Y por mí. qué tú no lo puedes comer? Bueno, porque lo como en exceso y me hace... Señores, la dice- arepita de yuca tiene que ser patrimonio nacional. Todas las Eso es una arepitas cosa- son El ricas. que inventó la arepita de yuca es familia del que inventó el quipe. Ay, sí, pero también Yo la puedo vivir arepita sin de, quipe. la arepita de yuca, pero la arepita de pan de maíz, la guayna, de arepita verdad, la chola. con Ay, el pan, bollito. la chola, chola, sí. Ustedes ven, ese es el mejor plato del mundo, el hecho que estamos Pero mi hablando. plato Sí, favorito es el pastelón de plátano maduro. Es que Ay, ese es mi ay, segundo ay. plato favorito. Pero no, a mí también. Con carne, con berenjena, con carne y berenjena, con queso nada Como más. sea, o sea, El que le como gustan los sea. pastelones, para mí está out. Ay, No, ya no, pero de pero- que es sobrevalorado. Mira, yo sobrevalorado. hice- bueno, para ti están los bollitos de plátano maduro Yo hice, relleno de Exacto. el proverbial locrio de habas verdes Ajá. con vija y Eso es maravilloso. leche de coco. Y Allá arriba, ¿no fue? Allá arriba, sí. Ajá. ¿Y cómo quedó? Porque Maravilloso. nada más vi los videos de haciéndolo, pero después Maravilloso. ¿Y pero dónde es para- allá No, arriba? porque Ustedes tienen un después- clavo En Matagrande, en Matagrande, Ah, Matagrande. en Matagrande con Almar Gómez. Yo lo hice ahí, lo hice para mí, para Rebeca. Ay, no, pa- todo eso, esa es la mejor. Y la última pregunta para finalizar ya. Si el cielo realmente existe, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues al portón divino? Ay, ¿Por sí, qué- esa por qué- pregunta yo por me qué hay que- acuerdo. ¿Por qué hay que someter la existencia del cielo a la figura de Dios? Bueno, ¿Puede haber un cielo sin Dios? pero eso es Rubén, una... no estamos en eso. ¿Holandés? ¿Un cielo holandés? Ok, Está bien. está bien. Lo peor es que esas preguntas son complicadas para nosotros tres, porque María tiene una relación con estas creencias, Gina otra, entonces es un problema. Qué bueno que tú haces esa introducción si realmente existiera. Por eso lo puse. Entonces nos enganchamos en una suposición. Exacto. Supongan. No sé. Yo creo que en general si el cielo no existe hay que hay que inventarlo. Esa está buena. me Sí, gustó. y entonces si es así y Dios nos recibe, Tú eres un judío. Rubén, yo he sido todo. Excepto a estas creencias, sí. Señores, yo soy hijo de... Cuando yo nací, mis papás eran pastores evangélicos. Sí, lo lamento. Y no, yo Lo recuerdo. lo lamenté en algún momento. Lo recuerdo cuando lo dijiste la primera vez que viniste. Sí, pero... Ah, porque tú vienes siempre. Pero María, es que Tú eres es un fijo aquí. espacio. María, Hay que hacer... Tenemos que coordinar que cuando vuelva María, Mira, me caí allá abajo frente a la casa de Anda Milagro, la estaba bien mierda. viendo Eso les iba a decir. Sí, ella- Es tanto el tema pendiente que hay. Hay un tema pendiente con Gina, hay un tema pendiente con Luis. Y con María ni se diga. Exacto. Que yo no sé si traerlos y convocarlos juntos otra vez, porque va a ser otra pérdida de tiempo, muy divertida, la más seleccionadora que podamos imaginar, pero va a ser una pérdida de tiempo al fin y al cabo. Entonces, nada, ¿qué te Eso parece? no, yo paso perder la el pregunta, tiempo, no, ¿eh? no puedo responder. Ok, ¿y tú? Ok. ¿Usted? Yo no puedo bregar.
Ok, tampoco. Ah, también, que Que yo sí. no, yo no puedo bregar No, contigo, vete, vete. Y ustedes tampoco. O sea, realmente uno se puede hacer esa pregunta, que yo quiero que Dios me con diga. eso, lo que estoy pensando, ¿qué me dirijan a mí? En realidad, siempre que veía que hacían esa pregunta, es como un alfín, como con un coñazo, una cosa así. Coñazo, alfín, coñazo. Estoy abierto a las sorpresas. Sí. Que él te diga así. Sí, es como coño. Yo tengo una amiga cristiana que tenía una empleada y ella veía a las hijas de mi amiga, que ya estaban grandes, como orar mucho, ir a la iglesia y eso. Y un día les pregunta, ve acá, y si cuando ustedes lleguen al cielo encuentran un peladar. Eso fue para mí como, Sí. o sea, es la señora que es limpia, Sí. que además va a la iglesia también, Sí. que le está preguntando a las muchachas, ¿y si no hay nada? O sea, ella dice un peladar, pero ¿y si no hay nada cuando ustedes lleguen al cielo? Bueno, yo te voy a Eso decir fue algo. maravilloso. Lo más probable sea eso. Yo recibía clase de ateísmo con el principal filósofo de ateísmo de la Universidad Lomonosov, porque había que mandar a alguien, un exorcista de nivel a donde se Claro. No, Entonces yo estaba en mi clase, entonces yo estudié en diferentes escuelas laicas, pero también mis últimos años los pasé con monjas. Bueno, mis últimos y mis primeros en general, o sea, mi educación tuvo mucho que ver con monja española. Y después de yo pasarme en esa clase y hablando precisamente de la fe, porque la clase de ateísmo tenía también que ver con teología. Ujú. Yo llegaba a las 11 de la noche allá a mi residencia en menos 30 grados quizás, y yo oro toda la vida, pero entre ellos no se queda ni el Jesucito que está en el Jopó, ni o sea, yo me he pasado toda mi vida. O sea, después de una clase de ateísmo, yo iba a orar antes de dormirme. Yo no me sé dormir si no rezo primero. Qué terrible Lo que me la idea de enseñó, una clase de ateísmo. lo que me enseñaron. La Unión mi Soviética. ¿Eh? Solo la Unión Soviética. Sí, bueno, una clase de ateísmo, sí. Bueno, como te daban material, yo tuve que estudiar materialismo dialéctico, histórico, filosofía, Claro. pero también con el filósofo más pro, el Marosov, el mejor crítico que había en ese momento, era el profesor de arte plástica de los directores. Lo que pasa es que aquí se disocia mucho ese tipo de conocimiento de la práctica de un oficio como el teatral. Pero sin eso no hay. Sí, sí. Entonces para mí, por eso yo me levanto tan temprano a eso, pero en realidad yo nunca he dejado de decir mis oraciones antes de dormirme. Es que son ejercicios meditativos. Claro. Pero además sí fue que yo aprendí a dormirme. Necesario. Sí. Claro. Tú estás hablando o sea, yo lo Exacto, explicaría de esa exacto. forma, que tú estás hablando contigo misma. No, dándote y pa' un son, ejercicio. Sí, Un ejercicio son de- oraciones un ejercicio- infantiles, o sea, Sí. Ángel de la Guarda, Jesucito que está en el copón, o sea, así es que yo me duermo. Sí, pero que eso está bien. Eso Exacto, por eso no cuando tú varía. decías que sí, porque la gente piensa que uno es ateo porque estudió filosofía marxista, pero es que yo estudié filosofía marxista pues si no me quemaba. Yo me tuve que leer todo eso Claro. en ruso y cuando me dieron el examen estatal, o sea, yo soy diploma rojo, yo todo lo hice sobre 5. Es una pedantería, pero a mi edad puedo hacerlo. Claro. Muy, o sea, El apoyo. estudié con los mejores científicos sociales y todo eso ahí, que eran de la Lomonosov, te digo, eran unos exorcistas, a esos artistas. Y me leí todo eso el libro en ruso, o sea, amanecíamos. Algunos se colgaban en la cocina, que era muy común en tiempos de exámenes, que la gente se ahorcara, pero yo salí viva, o sea, y además salí viva y con buena nota. Bueno, Pero eso no dejaba que yo rezara a Jesucito que está en el copón y en la guarda. Así soy yo. Bueno, pues a Jesucito que esté en el copón le agradecemos que estés aquí todavía, que no te hayas ahorcado después de ese exorcismo bestial. Queremos dar las gracias a nuestros invitados. Gina Jiménez, María Castillo y Luis Graham Castillo. Nosotros prometemos que este desorden vuelve. Sí, definitivamente. Y vamos a tratar de hacer sentido, como en toda búsqueda humana, vamos a tratar de hacer sentido de ese tollo que ustedes acaban de participar. Pero para qué darle sentido, si todo sí, No sí, vamos sí. a tratar, yo no garantizo nada. No pierdas tu tiempo Yo no- tratando de darle No, sentido. porque así- Un poco de sin sentido está bueno en medio de este caos. Bueno, señores, muchas gracias por sintonizar, ¿eh? Nos oímos mañana. Ay. Bien, gracias.